de las taxonomías educativas. Entonces, vamos a empezar a hablar de este tema. Gracias. Listo. Un minuto. Bien. Bueno, voy a contar un poco desde mi experiencia los usos y beneficios de estas taxonomías para poder explicar un poco todo el tema. Yo he sido docente casi ya desde hace unos 30 años más o menos y mi trabajo docente por un lado se desarrolló en una universidad en Bogotá y digamos que desde la docencia trabajé con estudiantes de pregrado, de posgrado y también formando profesores universitarios. Y ya desde hace 10 años para acá he incursionado en lo que es la educación virtual y desde hace unos 8 meses más o menos, pues todo apoyado con inteligencia artificial. Un poco ese es como el background para poder hablar de este uso y beneficios de las taxonomías educativas. Cuando yo inicio, yo como profesional no vengo del sector educativo, o sea, no soy docente de profesión, pero al ingresar a una universidad y trabajar en docencia, pues me tocó ir aprendiendo cosas. Recién llegué, pues tuve que hacer el programa académico de un curso que tenía yo que dictar y me dijeron, bueno, pues usted tiene que establecer como esos objetivos de aprendizaje, establecer cuáles van a ser los contenidos, establecer eh, qué es lo que va a hacer como las actividades en las clases y como con bibliografía y cuál va a ser la evaluación. Digamos que esa era la indicación y era armar un programa de ese tipo. Entonces, por supuesto, uno empieza a decir, bueno, ¿y qué objetivos que pongo? ¿No? Entonces, en esa época casi todos poníamos, el estudiante será capaz de entender, el estudiante será capaz de aprender. Era algo voy a decir, gaseoso. Uno no tenía claridad en lo que estaba haciendo, sino que simplemente tenía que llenar un programa de una asignatura de un curso y pues no sabía cómo hacerlo, sino con lo que me daba. Un día me pregunté, ¿y si el estudiante no es capaz? O sea, cuando me empecé a hacer esa pregunta, porque el objetivo lo formulaba así, el estudiante será capaz de entender, por ejemplo. Yo decía, ¿y si el estudiante no es capaz? Pero nunca pensé yo que era yo la que determinaba realmente qué era lo que iba a aprender el estudiante, cómo lo iba a aprender, cuándo lo iba a aprender, con qué lo iba a aprender, etcétera. Todas esas preguntas que nos hacemos en educación. Entonces yo dije, bueno, entonces por ahí el asunto no es muy claro y aquí qué hay. Entonces alguien me dijo, no, pues utilice la taxonomía de Bloom y hoy que nosotros damos cursos sobre taxonomía de Bloom, pues vemos que es un tema que sigue estando ahí en el tintero, que mucha gente busca información todos los días en el mundo sobre qué es la taxonomía de Bloom. Entonces empecé a decir, bueno, ¿y quién era ese señor Bruni? Y ese señor gastó todo el tiempo para hacer un listadito de verbos porque era lo que me pasaba, ¿no? Y me decían, la taxonomía es un listado de verbos, escoja un verbo y ese verbo pues le sirve para formular su resultado de aprendizaje, pero seguía sin hacer conexión entre lo que efectivamente yo pensaba que iba a lograr el estudiante y lo que efectivamente lograba, lo que realmente lograba. Yo no lograba conectar el verbo con nada más. Entonces, bueno, seguí estudiando y ya me dediqué a leer un poco. Esto fue a principios de 2000 más o menos, empecé a leer de las taxonomías y de la taxonomía de Bloom para poderla entender. Sin embargo, no sabía el significado de lo que era una taxonomía educativa y lo busqué. Entonces, encontré que era un sistema o un marco de referencia que clasifica y organiza los objetivos de aprendizaje. Hasta ese momento yo decía, es que acaso hay que clasificar y organizar los objetivos de aprendizaje, ¿para qué se clasifican? Si de todas las taxonomías lo que uno tiene normalmente en Internet es un listado de verbos, ¿qué es lo que está clasificando y qué es lo que está organizando? Me preguntaba. Entonces, cuando leía esta definición que clasifica y organiza objetivos de aprendizaje,
habilidades o conocimientos en niveles de complejidad y especificidad. Entonces empecé como a interesarme y dije, bueno, pero ¿cuáles son esos niveles, no? Y encontré también que el propósito principal es ayudar a los educadores a diseñar, a implementar y a evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Diseñar, implementar y evaluar el proceso. Ese es el uso de las taxonomías y diría que es también el beneficio de las taxonomías, asegurando que los estudiantes desarrollen un rango completo de habilidades desde las más básicas a las más avanzadas. Como docente pensaba que la idea mía era como docente era dictar el curso y al final hacer una evaluación, dar una calificación y listo, y pasó, pero realmente no era tanto por ahí, es que lo que yo generaba como docente tenía que manifestarse en una serie de acciones de lo que el estudiante sabrá, comprenderá o será capaz de hacer como resultado del curso, pero no pensaba en eso, yo no pensaba en el estudiante, me miraba a mí misma como docente y lo que yo haría o no haría como docente y no lo que los estudiantes efectivamente lograrían al final. Entonces diría que el uso de las taxonomías es para diseñar, implementar y evaluar ese proceso de enseñanza-aprendizaje que hacemos como docentes y los beneficios es que el estudiante efectivamente aprenda. Para mí el asunto fue así. Entonces, digamos, voy a decir del 2000 al 2014 que trabajé en la universidad y luego ya que he trabajado en la empresa como en la formación, en la capacitación de docentes, he encontrado que es cierto que cualquier taxonomía que yo utilice básicamente me va a permitir establecer, bueno, qué es lo que yo quiero que el estudiante logre. Yo quiero que desde el punto de vista cognitivo el estudiante o recuerde o analice o sintetice o evalúe o cree qué es lo que yo quiero que el estudiante haga. No había tenido un pensamiento así hasta que no empecé a leer las taxonomías y eso me pareció muy interesante. Yo como docente debo terminar, el tema es lo de menos, los contenidos entre comillas es lo de menos, es la excusa, ¿sí? El estudiante va a aprender determinada cosa, pero ese aprendizaje a qué se refiere un aprendizaje muy superficial o a un aprendizaje que sea profundo y significativo, que lo lleve a los niveles más altos y más complejos del pensamiento, a dónde quiero ir. Y normalmente como docentes que no venimos del área educativa, incluso lo he encontrado en docentes que aunque son docentes de base, que son docentes más de educación básica o educación media, no he encontrado que los docentes no piensen del todo así. Entonces me parece que es absolutamente clave cuando uno va a organizar un curso, una asignatura, uno piense siempre primero, bueno, ¿y yo qué quisiera que los estudiantes hicieran, no? Comprender, evaluar, analizar. Y cuando yo pienso, entonces ya empiezo a buscar que haga referencia a sintetizar o un verbo que haga referencia a evaluar. Lo del verbo era después y todos me han dicho al principio que lo importante era el verbo, pero no el tipo de proceso pensamiento donde yo que quisiera desarrollar en mi estudiante en ese proceso de aprendizaje. Entonces, cuando yo tengo organizados los objetivos de aprendizaje, sé exactamente qué es lo que quiero que el estudiante logre al final. Entonces establezco cuál es la actividad de enseñanza y aprendizaje que es más lógica utilizar para que el estudiante efectivamente logre ese objetivo de aprendizaje. Y aquí viene un concepto que me marcó y me ha marcado muchísimo en el trabajo docente, que es el concepto de alineamiento constructivo de John Vince. Entonces él dice, si yo alineo el objetivo con la actividad y con la evaluación, es más posible que logre lo que yo quiero lograr. Y esa es la segunda parte. La primera era, no voy a tomar en cuenta solamente verbos desarticulados, sino verbos que corresponden a procesos de pensamiento que son cada vez más complejos, número uno. Y número dos, que alinear todo para que esto me resulte. Entonces yo digo, si yo quiero que al final los estudiantes me analicen, las actividades de enseñanza y aprendizaje que yo diseñe y que los estudiantes realicen, tienen que llevarlo a generar análisis. ¿Por qué? Porque es que eso es a donde yo los quiero llevar. Entonces, si yo hiciera solamente clases maestrales, ¿los estudiantes podrían llegar a hacer análisis? De pronto no. La clase maestral puede ser informativa al principio, pero necesito generar algún tipo de estrategias y técnicas educativas que le permitan al estudiante llegar a generar análisis. Por ejemplo, no sé, utilizar aprendizaje basado en problemas.
pero también puedo hacer que los estudiantes hagan mapas mentales, por ejemplo, este tipo de cosas. Entonces, yo empiezo a alinear el objetivo con la actividad. Y después al final tengo que alinear todo esto con la evaluación. Entonces yo digo, ¿qué tipo de evaluación me permitiría a mí valorar que el estudiante se analice? Entonces, eso me ha parecido tan lógico, no lo había pensado en un principio y para eso se utilizan estas taxonomías educativas. No lo había pensado al principio que entre el objetivo, la actividad de enseñanza de aprendizaje y la evaluación debería haber una concordancia, una alineación. Y entonces ese es el concepto de alineación constructiva de John Mills. Para mí fue como muy esclarecedor. Entonces empiezo a mirar y a formar a docentes en este rollo de las taxonomías educativas y en general vi que hay cuatro taxonomías que son las que más se utilizan, aunque pueden haber muchísimas más, pero estas cuatro nos permiten como docentes formular esos resultados de aprendizaje con base en esos resultados o en esos objetivos de aprendizaje. El objetivo lo diseño yo como profesor. Yo digo, el estudiante al final será capaz de analizar o analizará. Y en el resultado digo, el estudiante analiza. Entonces yo tengo que mirar si eso se da o no. Entonces yo dije, bueno, hay estas cuatro taxonomías. Y el tercer punto es que se pega al hecho de que descubra que no son verbos, sino procesos de pensamiento a través del cual yo puedo tener diferentes tipos de verbos. Lo segundo es que yo alineo el objetivo con la actividad y con la evaluación. Y lo tercero es que hoy, y esto sí, digamos que lo he venido explorando desde noviembre del año pasado, yo puedo utilizar la inteligencia artificial y decirle a la inteligencia artificial, yo quiero hacer un curso sobre ecuaciones cuadráticas. Estoy diciendo cualquier locura, cualquier locura. Pero digamos que yo hago eso, entonces le digo a la inteligencia artificial, actúe como un docente experto en matemáticas del nivel medio o de educación superior y desarrolleme un curso para ecuaciones cuadráticas siguiendo la taxonomía de Bloom. Diséñeme los objetivos y resultados de aprendizaje, diséñeme las actividades de enseñanza y aprendizaje para esos objetivos y diséñeme las evaluaciones para dar cuenta de esos objetivos y resultados de aprendizaje y me lo hace. Ya no es tan complejo hoy en día, o sea, hoy podemos ayudarnos de la tecnología para eso. Cuando yo descubrí que podía utilizar un verbo que correspondía a un proceso cognitivo como puede ser recordar, comprender, aplicar, analizar, etcétera, pues tenía que hacer toda una metodología para diseñar la actividad de enseñanza aprendizaje y después cuál era el tipo de evaluación y la evaluación tenía que diseñar el tipo, que era un cuestionario, entonces cómo lo hacía, que si era de falso y verdadero, de escogencia múltiple, lo que sea. Yo tenía que diseñar todo eso. Hoy en día la inteligencia artificial, si yo tengo claro qué es lo que yo quiero hacer, como una herramienta, yo puedo decirle, ayúdeme a hacer esto. Por supuesto, tengo que revisar que yo soy la que tengo el conocimiento, digamos, del tema específico, que sean ecuaciones. Yo tengo conocimiento de la taxonomía específico, perfecto, y le digo, con base en esas dos variables, diseñeme el curso, diseñeme los objetivos, los resultados de aprendizaje, las actividades y la evaluación. Y yo como conocedora de algo, porque no es profundo mi conocimiento de educación, puedo valorar que eso esté alineado, esté bien y ponerlo a funcionar y ver si durante un curso me está funcionando, no me está funcionando, que puedo cambiar, etcétera. Esas son tres cosas que he aprendido en mi camino como docente en lo presencial y en lo virtual y digamos que en el nivel universitario y ahora en la formación docente. Y me ha parecido supremamente esclarecedor y supremamente interesante. Y comparado como hacía yo las cosas en un principio a como las hago hoy, el cambio ha sido el cielo a la tierra. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé, me dijeron, bueno, usted tiene que dar un curso de salud pública, perfecto. Y yo dije, bueno, ¿qué hago? Pues la lógica me indicaba que tenía que ir a la biblioteca, buscarme un libro de salud pública, buscar el índice, ver los temas, mirar cuántas sesiones tenía, cómo dividía esos temas en el número de sesiones. Ahí tenía la bibliografía y cómo iba a evaluar. Sabía usar PowerPoint, entonces leía y con base en lo que leía en PowerPoint ponía,
me inventaba algún tipo de ejercicio y me inventaba algún tipo de evaluación. Y de la evaluación solo le decía al estudiante, la evaluación corresponde al 30% de la nota la primera, la segunda al 30% y la última al 40%. Yo no sabía más, pero yo no direccionaba todo mi accionar a que, yo quiero que ellos analicen sobre un tema de salud pública, entonces voy a utilizar aprendizaje basado en proyectos, pero voy a hacer algo de lluvia de ideas, pero voy a hacer algo de debates y además voy a hacer no sé qué y en la evaluación voy a hacer que utilicen portafolios, ni idea, o sea, yo no sabía que en el fondo los quería llevar hacia allá. Para mí la idea era, yo tengo que dar una calificación, si la calificación es de 1 a 5 y el estudiante saca 3 pues se da por aprobar la asignatura, pero si no, entonces la pierde. Yo no tenía ninguna otra visión porque de alguna forma aprendí lo que sabía en pedagogía por intuición y por tradición, lo que mis profesores hicieron conmigo, tanto en pregrado como en posgrado, pues es lo que yo repetía y eso no tiene lógica. Esta lógica de las taxonomías me gustó mucho, me llamó la atención y pues hay que conocer algo, pero en el fondo uno tiene que entender es la mecánica de esto, para qué las utilizo. Esta primera es pues la taxonomía de Bloom, el que lo hizo fue Benjamin Bloom, fue digamos como el pionero de todo este rollo de las taxonomías. Y esta de Bloom clasifica los objetivos educativos en 3 dominios, que es el que más conocemos todos, que es el cognitivo, también el afectivo y el psicomotor, que son habilidades físicas. Mucha gente, nosotros hemos visto con los cursos que damos, a pesar de que la gente los está buscando, sigue buscando a ver información sobre la taxonomía de Bloom, hay gente que dice, no, eso por allá de los 50, eso es conductivismo, eso no sé qué, pero la gente lo sigue utilizando. Pero el asunto es que en última la gente no utiliza esto bien en el sentido de, yo lo que quiero es que el estudiante suba cada vez más de categoría, o yo lo que quiero es que mis estudiantes en este curso lleguen a ser capaces de analizar, o simplemente es un curso para que recuerden hechos muy simples. O sea, uno no pensaba si va de menor a mayor complejidad, sino en el listado de verbos. Aquí, si yo logro entender en Bloom que lo que yo hago es transitar a través de unos niveles de ese dominio cognitivo o del afectivo para desarrollar en el estudiante ciertas actitudes o valores, o del psicomotor para desarrollar habilidades físicas. Por ejemplo, en educación superior, los odontólogos tienen que desarrollar no solamente el dominio cognitivo, sino también las habilidades físicas, o en las artes, en la coreografía, etcétera. Ellos tienen que desarrollar habilidades físicas y uno como docente tiene que como tener claro para hacer todo el diseño del curso. Entonces, ahí es donde funciona Benjamin Bloom. Luego, por allá en el 2000, Lorin Anderson y David Tault eran pupilos habían estudiado y habían trabajado con Benjamin Bloom, desarrollan la taxonomía y hacen como, no desarrollan, evolucionan la taxonomía de Bloom, reflejando unas mejores prácticas educativas contemporáneas y promueven un enfoque integrado y dinámico del aprendizaje y la enseñanza. La gente dice, bueno, lo que hace Anderson y Crowley es cambiar los sustantivos por verbos en las dimensiones de los procesos cognitivos. Entonces, para Bloom era conocimiento, para ellos es recordar, para Bloom era aplicación, para ellos es aplicar, analizar o sintetizar y cambian un poco el orden de estos niveles de las dimensiones. Pero no solamente hicieron eso, sino que combinan los procesos cognitivos con las dimensiones del conocimiento. Entonces uno dice, oiga, ¿qué es lo que yo quiero? Que el estudiante recuerde solo hechos, que el estudiante recuerde conceptos, que el estudiante recuerde procedimientos o que de alguna forma realice metacognición con respecto a ese recuerdo. Entonces, hay una mezcla muy interesante y aquí, digamos, cuando se juntan las dos líneas de recordar o se hace la intercepción de recordar con hechos, entonces, ¿yo qué puedo utilizar como verbo? Recordar o aplicar o analizar o explorar o describir, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que utilice. Entonces, en Bloom no hay esta dimensión del conocimiento y ellos ya mezclan la dimensión del conocimiento con la dimensión de los procesos cognitivos. ¿Qué tiene uno que hacer? Es leer un poco y entender un poco de qué trata esto, pero ayudarse con la inteligencia artificial y decirle, bueno, mire,
Yo quiero que usted en este curso de ecuaciones cuadráticas me desarrolle el curso basado en la taxonomía de Anderson y Kraul, pero quiero que se centre en el proceso de analizar lo conceptual, por ejemplo. Entonces, este es el tema y qué me podría diseñar en términos de objetivos, resultados de aprendizaje, actividades de enseñanza y aprendizaje y evaluación. Y la inteligencia artificial le ayuda y le ayuda a entender. Porque que he notado, sobre todo en las consultorías, que no es fácil cuando uno no viene del sector educativo, aunque también digo que lo he visto en la gente que sí viene de formación en educación, entender esto no es tan fácil. Y entonces, yo lo hice una vez en una consultoría y al final los profesores me decían, ¿y por qué no nos dan la lista de verbos? Y yo dije, es que no se trata de todo este listado de verbos, es entender qué es lo que se pretende en términos del aprendizaje de alguien. Pero a veces hablarle a la gente que no sabe esto de educación y de aprendizaje es como hablar en chino avanzado. Entonces, es importante más o menos entenderla y ayudarse hoy en día que me parece clave como herramienta de la inteligencia artificial. Luego aparecen Marzano y Kendall, Robert Marzano y John Kendall, entonces combinan aspectos de el aprendizaje cognitivo, el desarrollo de habilidades mentales y el autoaprendizaje. Entonces ellos dicen, sí, hay unos dominios del conocimiento, pero no los vamos a llamar recordar, aplicar, sintetizar, sino lo vamos a llamar información, procedimientos mentales y procedimientos motores. Y desde el procesamiento es o la gente recupera o la gente comprende, o la gente analiza, o la gente utiliza el conocimiento, o la gente reflexiona sobre ese conocimiento, cómo es que estoy aprendiendo bien. Y además hay también lo que se llama un sistema interno, es decir, qué me motiva a mí para poder realmente aprender. Entonces ellos combinan estos niveles de procesamiento con estos dominios del conocimiento. Entonces, yo tendría que pensar como profesor, bueno, ¿yo qué quiero? Que simplemente el estudiante se informe y recupere información o comprenda información o analice información o utilice conocimiento o que vaya más a ciertos procedimientos mentales o desarrollar algún tipo de procedimiento psicomotor. Dependiendo, digamos, del curso o la asignatura que yo traje, posiblemente trabaje más procedimientos mentales que psicomotores o puedo estar mezclando los datos. Básicamente esto es Marzano y Kendall, eh, esta otra taxonomía. Y la siguiente taxonomía, estoy hablando muy general, por supuesto, nosotros tenemos cursos que llevan de principio a fin a entender muy bien estas taxonomías, pero aquí estoy hablando en general y lo que quería dar a conocer un poco es cuál es el uso y qué beneficios tendría para uno y para el estudiante utilizar este tipo de clasificaciones para poder generar los objetivos de aprendizaje y poder alinearlos con las actividades y con la evaluación, cosa que hace el profesor John Biggs, ¿no? Aquí él tiene una taxonomía que es solo, que significa resultados de aprendizaje, estructura de resultados de aprendizaje observados, que se centra en el desarrollo de habilidades cognitivas y clasifica el aprendizaje en 5 niveles. Entonces habla que hay como una fase cuantitativa del aprendizaje y una fase cualitativa. Él dice, la fase cuantitativa es cuando de pronto yo doy cuenta de hechos, de cosas que no están articuladas, por eso él lo lleva a 3 niveles, que es preestructural, uniestructural y multiestructural, que es como, yo le puedo enumerar cositas, pero no lo relaciono a entender algo más, poder hacer análisis o síntesis en un momento dado, o poder teorizar, yo no lo llevo, la gente puede estar en una fase cuantitativa del aprendizaje, pero la idea y superficial, y él dice, uno debería llevar al estudiante a esta fase cualitativa y aprendizaje profundo donde ya es capaz de relacionar, de analizar, de comparar, de contrastar, de generar hipótesis, de formular, de generalizar, etcétera. Él dice, hay que llevarlo allá. Y aquí es donde yo a veces mezclo cosas de las taxonomías porque él dice, recuerde, tiene que hacer un alineamiento constructivo. Usted tiene que saber a dónde quiere llevar al estudiante, digamos, por niveles o por dominios en cualquiera de las taxonomías,
y alíñelo con lo que sería la actividad de enseñanza y aprendizaje y alíñelo con la evaluación, porque yo no puedo decir, hombre, yo quiero que ellos analicen mis actividades de enseñanza y aprendizaje, los llevan a que él analice, pero a la hora de la verdad y la evaluación yo hago un cuestionario de falso verdadero, de pronto no nos lleva a analizar, o de pronto sí, depende cómo esté diseñado, pero yo tengo que tener como clara conciencia a dónde voy a llegar. Entonces, finalmente yo les diría que tres cosas he aprendido de estas taxonomías. Uno, a formular el objetivo de aprendizaje con base en el nivel cognitivo a donde yo quiero llevar al estudiante y al logro del aprendizaje que yo quiero que el estudiante tenga. Dos, alinear el objetivo con la actividad de enseñanza, aprendizaje y la evaluación. Y tres, hoy día, facilitar todo este proceso con el uso de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias por su atención y estoy atenta a cualquier pregunta o inquietud que tenga. Bueno, muchas gracias, Mónica. Buenas tardes. No sé si las personas que nos acompañan el día de hoy tienen alguna duda. De nuevo, queremos agradecerles por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar. Vamos a intentar hacer un webinar más o menos semanal o cada 15 días sobre estos temas. Entonces, quedamos atentas si tienen alguna duda o alguna pregunta. Y si no, hasta acá vamos el día de hoy. Celia, Isabel, Celia, adelante, por favor. Disculpen, ¿tendrán alguna bibliografía que nos pueda